Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Estoy muy entusiasmado con el tema del exilio. El exilio. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 8. Quiero leer algunos textos en esta mañana para empezar. Y es algo que el autor va a tratar de ayudarnos un poquito a resumir estos últimos 700 años desde David, que llegó a tener el reino del norte y el reino del sur unidos hasta la venida de Cristo. 700 años que realmente en la historia de Israel es un tiempo muy triste, porque en la historia de Israel, supuestamente Israel era el pueblo de Dios que debería haber terminado coronando a su Mesías. Todos sabemos qué pasó con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué hizo con su Mesías? Iglesia, ¿estás conmigo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel con su Mesías? Fuerte, fuerte. ¿Sí? Quiero escucharte. Lo crucificaron. Lo crucificaron a su Mesías. Entonces, no es fácil cuando un pueblo, cuando una persona, en vez de conocer el plan de Dios y sujetarse al plan de Dios, decide hacer todo lo contrario. Decide poner a un lado el plan de Dios, los propósitos de Dios, y decide ponerse él en el centro del escenario de la vida para pedir y reclamar a Dios derechos que nosotros ya no tenemos, porque todos los derechos los hemos entregado a Él, a nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que yo quisiera venir a Hebreos capítulo 8, porque fíjate que en el plan de Dios el exilio era parte de la pedagogía de Dios para que el pueblo entienda que después de haber sido advertido muchas veces, de muchas maneras, si el pueblo después de haber sido advertido, aconsejado, después de haber recibido la instrucción, después de haber recibido la ley, el pueblo no se arrepiente, en el plan de Dios, la disciplina de Dios es parte de su amor. Hebreos capítulo 12 dice, ¿no?, que el Padre al que ama, al Hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina por amor. Entonces en el plan divino, lo que Dios hace con Israel es parte del plan de Dios para que Israel vuelva a Dios, se arrepienta de corazón y esté listo para poder otra vez entrar en el plan de Dios. Fíjate en el capítulo 8 lo que nos dice el autor de Hebreos. Verso 6, voy a leer, si estás conmigo ahí. Dice así, mira la palabra de Dios. Pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y sería lindo que anotes esto en tu Biblia, que cuando Jesucristo vino para hacer un mejor pacto y darnos mejores promesas. Mejor pacto. ¿Por qué habla de un mejor pacto? Porque Dios había hecho un pacto con Israel y ese es el antiguo pacto. Cuando vino Jesucristo, entonces ahora vivimos bajo el nuevo pacto, ¿ok? Entonces, mira lo que le esperaba a Israel.
Dios quería esto hacer con Israel. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron, ¿qué dice? En mi pacto. Israel, en una forma voluntaria, en una forma desplicente, dijo: no quiero permanecer en el pacto de Dios. Es más, lo quebrantaron. Ya vamos a ver, lo quebrantaron, el pacto que Dios había hecho con Israel. Ahora quisiera que vengas en el capítulo 10 de Hebreos, en el mismo libro, para leer los versículos 14 al 17. Dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Nota que aquí menciona el nuevo pacto, y el nuevo pacto que Dios quería hacer con Israel tenía que ver con darles un espíritu nuevo. Mira lo que dice el versículo 15: nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, el Espíritu Santo iba a ser parte del nuevo pacto. ¿Y qué iba a pasar dentro del corazón de los judíos? Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Ese es el nuevo pacto en el corazón. Viene del Espíritu, obra en el corazón. Y fíjate cómo termina y añade, versículo 17: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es el mejor pacto. El nuevo pacto era la presencia del Espíritu Santo, donde en el corazón, para cambiar la mente y terminar perdonando los pecados de aquellos que por fe venían a Cristo, confían en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Es el último y perfecto sacrificio que Dios aceptó para remisión de los pecados. Así que el autor de Hebreos resume la historia de Israel. Tristemente, Dios quería hacer algo nuevo con ellos, pero ellos despreciaron el plan de Dios. Por eso entonces tenemos que ir a Oseas capítulo, al Antiguo Testamento, donde vemos a Israel teniendo actitudes muy, muy carnales, y que por eso les digo, hermanos, Dios nos está llevando por este tema del exilio, porque seguramente Dios está tratando con su iglesia y Él quiere que nosotros podamos estar alertas. Romanos capítulo 10 dice que las cosas que fueron escritas en el pasado para nuestra enseñanza fueron escritas. Alguien dijo muy sabiamente que el que no conoce la historia la vuelve a repetir. Si no conoces lo que pasó con Israel, desgraciadamente vas a tener que pasar tú las mismas cosas que pasó Israel. Y tristemente, acuérdate, Israel, 700 años que vivió, los últimos 700 años de Israel, antes que venga Jesucristo, Israel fue una nación rebelde, una nación con un corazón endurecido. Entonces,
¿cuál era el problema de Israel? Oseas capítulo 6, fíjate. Y vas a ver que esto se repite, en estos últimos 700 años se repite, profeta tras profeta que viene, 16 profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, los 4 profetas mayores hablan de esto. Después vienen otros profetas menores que iban al norte de Israel, al sur de Judá, repitiendo lo mismo, el mismo mensaje. ¿Cuál era el mensaje? A propósito, yo quisiera animarles a ustedes, mis hermanos, a memorizar la Escritura. Y este es un texto para memorizarlo. Y yo voy a pedir, si me ayudas, por favor, te voy a dar el texto para que te lo lleves esta mañana y la próxima semana, en el tiempo de compartir, compartas, no sé, qué sé yo, la primera frase, la segunda frase, la tercera frase, pero es importante que memorices este texto, hermano. Ojalá que cuando terminamos este tema, al menos este sea el texto que esté en tu mente, el texto en tu mente, ¿ok? Y vamos a hacerlo, ponte de pie, vamos a leerlo. Quiero que todos lo leamos, todos estemos concentrados en este texto, ¿ok? Oseas capítulo 4, versículo 6. 1, 2, 3, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vamos a esperar que todos ya tienen en sus Biblias, ¿sí? A ver si lo repetimos. Esta frase cortita, ¿ok? 1, 2, 3. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No estamos todos. A ver si las mujeres lo hacen primeramente. A ver si, hermanitas, ustedes que están despiertas, porque a los hombres parece que no les dieron el desayuno esta mañana. 1, 2, 3. Ok. Esa es una frase cortita que es fácil memorizar, ¿verdad? Varones, 1, 2, 3. Muy bien. Hay diferentes versiones, no te preocupes, pero la idea es la misma. Mi pueblo fue destruido por falta, o porque le faltó conocimiento, o por falta de conocimiento. Es muy importante que podamos ir frase por frase para que nuestra mente lo pueda retener, ¿sí? Vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3. Bueno, vamos a pasarlo ahí. Toma asiento. Y es una de las advertencias que Dios le dio al pueblo de Israel, y los profetas tuvieron que recordarlo una y otra vez al pueblo. Ahora, mi pregunta, hermanos, ¿el pueblo no sabía que Dios había pedido a Israel? ¿El pueblo desconocía los mandamientos de Dios para el pueblo de Israel? Ustedes saben, en el Antiguo Testamento, quiero que vengan conmigo a Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. Dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. En realidad, ese era el problema de Israel. Éxodo 19. Fíjate que este es un texto maravilloso donde nos muestra cómo Dios juntó al pueblo después de haberlo sacado de Egipto y habló con el pueblo. Claro, el representante del pueblo, ¿quién era? Moisés. Y entonces Dios se reúne con el pueblo, se reúne con el líder y les dice: ok, ustedes han visto que yo les saqué de Egipto, de la esclavitud. Ustedes ya no son más esclavos. O sea, ya va a hablar con una congregación, con un pueblo redimido, ¿sí? El pueblo había sido redimido. El pueblo había sido rescatado de Egipto. Y ahora el pueblo necesita escuchar
la voz de Dios, la instrucción de Dios para el pueblo, para que el pueblo sea un pueblo diferente a las naciones, para que el pueblo sea único y ejemplo para el resto de las naciones y para las generaciones venideras, para los hijos, los nietos, los tataranietos. Israel tenía una responsabilidad tremenda. Por eso es que Dios hace un pacto con el pueblo. Y claro, el pueblo tiene un representante llamado Moisés. Entonces, fíjate aquí, vas a ver que este es lo que generalmente se hacía en esos tiempos. En los tiempos de Moisés habían otras tribus, habían otros imperios que hacían lo mismo. O sea, cuando un líder, cuando un monarca se levantaba, por ejemplo, hablamos de los babilonios, de los asirios, de los hititas, al sur, al norte, al sur los egipcios, cualquier líder que se levantaba reunía al pueblo y les decía: yo soy su líder, recuerden, yo soy su líder, ustedes me van a obedecer a mí y todo lo que yo les diga ustedes van a hacer. Pero el tema era que el líder se comprometía a suplir todas las necesidades de su pueblo. Y el pueblo, su responsabilidad era obedecer a su líder. Eso era, digamos, lo que sucedía en ese entonces, lo que se llama el pacto vasallaje. Ustedes van a encontrar y van a escuchar que este pacto que hace Dios con Moisés es un pacto parecido al pacto de los vasallos de ese entonces. Entonces mira cómo empieza el capítulo 19, cómo empieza este pacto. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto, al Sinaí. Y entonces este monte, este valle donde está el monte Sinaí es muy importante para los judíos, debería ser muy importante para nosotros, porque en el Sinaí, en el monte Sinaí va a pasar algo espectacular para el pueblo de Israel en ese entonces. Nosotros después vamos a ver en el futuro otro monte que es para nosotros también muy importante, el monte Calvario. El monte Calvario para nosotros es muy importante porque en ese monte se firmó el otro pacto. Entonces, para los judíos el Sinaí era un monte muy importante. Acuérdate, para nosotros el Calvario, otro monte, dos montes, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. Piensa esto en tu mente para que asocies el pacto de Dios con Moisés en el Sinaí, el pacto con la iglesia en el Calvario, en el monte de la calavera. Ok, interesante, ¿no? Versículo 2 dice: había en Refidim y llegaron al desierto en Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Tú sabes que era un pueblo nómada y entonces el pueblo caminaba como una tribu, todos juntos, caminaban todos juntos. Eso es interesante, como leímos en esta mañana, el hermano leyó Josué capítulo 1, y Josué hace lo mismo que hace Moisés, lleva al pueblo como un pueblo nómada y los va llevando, los va guiando hasta introducirlos a la tierra prometida. Es interesante cómo Dios hizo que el pueblo, al seguir al líder, el pueblo estaba protegido por el líder y estaba protegido por Dios a través del líder, dándole las indicaciones que el pueblo necesitaba. Es interesante. Hoy ya Dios nos ha dejado líderes para poder seguir a Dios, para seguir el camino de Dios, la instrucción de Dios. Dios nos ha dejado líderes. Pero ¿sabes algo maravilloso? Que en la iglesia, qué lindo que Dios ha dejado pastores, evangelistas, maestros para seguirlos. Dice Hebreos capítulo 13: considerar a vuestros pastores, maestros, ancianos, considerar su conducta e imitad su fe. Imitad su fe si es digno de imitarlo. Pero fíjate qué interesante, en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, Dios tenía que dejar la instrucción escrita para que nadie se perdiera en el camino, para que todos puedan acudir a la ley escrita. Hoy Dios nos ha dejado la ley escrita. ¿Cuál es la ley escrita? Tienes en tu mano
66 libros para que tú puedas conocer el plan, el propósito de Dios, y mire si tus líderes están siguiendo el plan divino. Porque hay líderes que ahora da pena, pero no están comunicando al pueblo el plan de Dios, sino sus propios planes. Entonces necesitamos nosotros como iglesia ver que los líderes de nuestra iglesia estén metidos en los planes, en los propósitos eternos de Dios. Ok, versículo 4 dice: vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Yo no sé si tú has visto la película de Moisés cuando cruza el Mar Rojo, ¿eh? Qué interesante. ¿Cuántos han visto esa película? Levanta tu mano. Muy bien. Yo creo que esa película, yo cada vez que la veo, me pone la carne chinita. Pues, ¿qué haría? ¿Qué hubieses hecho ahí? Moisés estaba nervioso, estaba con mucho pánico, estaba con mucho miedo, y venían los egipcios y ellos estaban a la orilla del mar. ¿Qué hubieses hecho tú? Bueno, la verdad que cada uno piense lo que quiera, pero yo lo que menos se me hubiese ocurrido es decirle al pueblo: hey, sígame, vamos a cruzar el Mar Rojo. Es lo que menos me hubiese pensado. Pero gracias a Dios que hubo un hombre temeroso de Dios, humilde, que habló con Dios y Dios habló con él y le dijo cuál era la solución en ese momento para salvar a su pueblo. Qué hermoso este hombre Moisés, temeroso de Dios, obediente a Dios, hizo algo que su obediencia salvó al pueblo. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo ejemplo de Moisés! Ahora que Moisés pasa el Mar Rojo, imagínate la popularidad que adquirió Moisés. Oh my goodness, estaba ahí Moisés y cruzó. Seguramente él puso el primer pie en el agua y comenzó a ver cómo Dios comenzó a obrar, y la gente que estaba atrás y no sabían qué hacer. Incluso dentro de esa gente que venía de Egipto habían sí, pero eran intrusos, ¿no? No eran judíos verdaderos, eran gente egipcia que adoraba a sus ídolos. Y lo que estaban haciendo es mirando a ver si este Dios de estos judíos es verdadero, si este Dios de los judíos vale la pena seguirlos. Y qué bueno que cuando ellos cruzaron se dieron cuenta: ¡wow! Este es el Dios verdadero. Este es el Dios verdadero. Entonces Moisés adquiere popularidad, confianza, la gente comienza a confiar en él. Dicen: wow, este líder, mira, obedeció a Dios. Sabes, lo que hagas tú en tu familia, en tu iglesia, es el ejemplo de que tus hijos quieren ver para saber el Dios en el cual tú crees. Las decisiones que tomamos como líderes, las decisiones que tomamos en casa, ¿a quién honran? Ellos a quién ven que honras. Cuidado. Pero bueno, aquí estamos, y el versículo 6, y vosotros 5, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ahí está la palabra clave: mi pacto. Mi pacto. Ahora, para aquí un poquito, porque esta palabra pacto para nosotros sí es familiar, pero no la entendemos porque no sé si no nos enseñaron o no entendemos realmente lo que significa este pacto. A ver, pongámoslo así: cuando tú llegaste al altar, ¿qué hiciste con tu esposa y tu esposo? Un pacto, una alianza, un compromiso. Bueno, eso es pacto, alianza, compromiso con otra persona.
Eso es exactamente lo que iba a hacer Dios aquí con su pueblo, un pacto, una alianza, un compromiso. Entonces, Dios aquí va a mostrar su benevolencia, su bondad. Él ya sacó a su pueblo de la esclavitud, ahora lo tiene en el Sinaí, y ahora este Dios bueno va a decirle a Israel: miren muchachos, yo quiero que hagamos un pacto de amor, de lealtad, de respeto, de confianza. ¿Eso es lo que haces en el altar o no? Cuando tú dices: sí, acepto, ¿qué estás diciendo? Quiero ser leal a mi esposa, a mi esposo, quiero ser fiel a mi esposa, a mi esposo, quiero respetar a mi esposa, a mi esposo, quiero que ella tenga confianza en mí y él confianza en ella. Eso es un pacto, una alianza, un compromiso. Wow, cuidado, es muy importante entender esto. Entonces Dios le dijo a Israel: ahora pues, si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjate que, ¿por qué Israel? ¿Te has puesto a preguntar por qué fue Israel? Dice ahora Dios: voy a hacer con ustedes un pacto porque ustedes son mi especial tesoro. ¿Por qué? Es por pura gracia. Es por pura gracia. Si vos vas a Deuteronomio capítulo 7, quiero que vayas porque quiero esto conectar con tu vida. Deuteronomio capítulo 7. Mira lo que dice Dios de Israel. Capítulo 7, versículo 6. Nota, dice así, mira: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Nota esto, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, que guarda el pacto. Pues vamos ahí. Éxodo 19, Dios está haciendo ahora un pacto con su pueblo, y no porque el pueblo se merecía. Hermano, ¿sabes por qué tú eres salvo? ¿Sabes por qué tú has sido rescatado? ¿Sabes por qué tú estás aquí esta mañana? Por gracia. Porque a Dios así se lo plació. Wow, eso debería ayudarnos a entender cuán comprometido estoy en adorar a un Dios de gracia que, sabiendo quién soy, Él me llamó, Él me escogió, Él me eligió. Wow. Volvamos al 19 para mirar de qué trata este pacto. Entonces dice: el Dios benevolente, el Dios de misericordia, dice que Él los escogió para ser un pueblo especial. Versículo 6 dice: y vosotros seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová les había mandado. Hasta aquí Dios solamente había separado al pueblo, al líder, le había dicho: mira, yo quiero que le digas al pueblo, vamos a hacer un pacto, ustedes son mi especial tesoro, son mi especial pueblo que he escogido de todos los pueblos, así que yo quiero que ustedes
se comprometan conmigo, así como yo me voy a comprometer con ustedes, ustedes se comprometan conmigo. Vamos a hacer un pacto. Es interesante que en el Antiguo Testamento vas a ver que los profetas llaman a la relación de Dios y con Israel, Dios como el esposo e Israel como la esposa. Por eso es que Oseas, todo el capítulo, todo el libro de Oseas es una advertencia a la ruptura del pacto matrimonial que hicieron en Éxodo 19. Dios le pide al profeta que sea el ejemplo para Israel en ese momento de carne y hueso. Y le dice: ve y cásate con una prostituta porque así está mi pueblo. Hizo un pacto conmigo y ahora está fornicando con otros dioses. Wow. Versículo 8 dice: y todo el pueblo respondió a una. Ahora, no solamente respondió Moisés, recuerda, está ahí Moisés delante de Dios con el pueblo, y ahora el pueblo responde. ¿Y qué respondió el pueblo? ¿Sí ves lo que dice el versículo 8, hermano? Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Israel hizo su parte. Él propuso en su corazón ser leal a Dios, fiel a Dios, respetar a Dios, poner su confianza en Dios. Es lo que hacemos cuando vamos al altar y cuando hacemos las nupcias, el pacto matrimonial. Nos prometemos lealtad unos a otros. Amén. Bueno, esto es lo que pasó con Israel y esto es lo que pasó con la relación entre Dios e Israel. Ahora mira, volvamos a Oseas capítulo 4, verso 6. Versículo 4, capítulo 4, verso 6. Espérate un ratito antes de ir ahí. Exacto. Mira el verso 4, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La pregunta que quiero hacerles esta mañana: ¿Israel no conocía lo que Dios quería? ¿Israel no conocía? Pues Éxodo 19 hizo un pacto con Dios, ¿o no? Fíjate en el capítulo 6 de Oseas, verso 6. Verso 6 dice así la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Estoy en Oseas 6:6. Amén. Estamos Oseas 6:6 ahora. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Y otra vez, mira, conocimiento de Dios más que holocausto. Parece que, acuérdate que desde la ruptura del reino de Israel, cuando David era rey y luego su hijo Salomón, y luego se divide el reino al norte y al sur, 700 años han pasado, y en esos 700 años Israel como que perdió de vista el conocimiento y el pacto que había hecho con Dios. ¡Qué tragedia! Dice Isaías capítulo 1, dice que el asno conoce a su amo e Israel no conoce a su Señor. La misma exhortación, la misma advertencia. Habían pasado años. Israel, ¿cómo? ¿Que no conocías a Dios? ¿No conociste al Dios que te sacó de Egipto? Que cruzaste el Mar Rojo, que te llevó a la tierra prometida, que te dio el maná, que te dio agua, que te dio la luz de la Shekinah de noche, la luz de la Shekinah de día. ¿No conoces a Dios, Israel? ¿En serio? Es como hoy la iglesia
no conoce a Dios porque se olvidó quién fue al Calvario, qué pasó en el Calvario, quién murió en el Calvario, quién resucitó, quién está reinando en el cielo. ¿No conoces? ¿Sabes cuál fue el problema de Israel, hermano? Y la semana pasada, voy a hacer rapidito esto porque ya vimos la semana pasada, el problema de Israel no es que no conocía, el problema de Israel era un problema no de conocimiento, sino de corazón. Era un problema de corazón. El pecado es la corrupción del carácter, la desviación del bien. Ahora, yo quiero en esta mañana, rapidito, ¿cuál era el problema de Israel? En realidad, ¿qué era el problema de Israel? Mira, en el capítulo, vamos a regresar a Oseas, capítulo 3. Oseas, estamos en Oseas. Voy a repasar lo que hicimos rapidito la semana pasada. Algunos versículos. ¿Cuál era el problema de Israel en realidad? No es que no conocían, había algo más de fondo en el corazón de Israel. Capítulo 3, verso 1 dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Yo les dije la semana pasada que el profeta va a tomar metáforas para explicarle a Israel de una forma clara el problema de corazón de Israel. Dice que Israel amaba más las tortas de pasas que a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Amaba más la comida que les proveía Dios que al mismo Dios. En otras palabras, lo que nos sucede ahora, la gente quiere los dones, quiere los regalos, quiere las bendiciones, pero no me hables de tener una relación de respeto, de amor, de confianza con Dios. Muchas veces estamos amando más cosas de este mundo que amando al Dios que nos salvó para que nuestra vida pueda ser afectada de tal manera que podamos ser transformados por ese conocimiento. Israel fracasó en eso. No es que no conocían, es que no fueron transformados, no cambiaron su forma de ser, de pensar. Dice, traen sacrificios, traen holocaustos, pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero el conocimiento, que ustedes me conozcan, que ustedes me amen. ¿Por qué están amando más las tortas de pasas? El problema era más profundo, El problema era que Israel se había vuelto sus deseos, se habían volcado a otros dioses. Fíjate, vamos al otro texto que vimos, capítulo 4, versículo 16. Y este es más triste porque fíjate que este es un texto donde otra vez usa otra metáfora para poder explicarle al pueblo la condición espiritual en la que está el pueblo. Versículo 16 dice: porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos. Dos frases, pero la primera frase es importante aquí. ¿Cómo estaba Israel? ¿Qué dijimos que era la novilla indómita? ¿Qué dijimos? Novilla era un toro jovencito, un novillo, y indómita era el novillo. Al principio es torpe, es duro de corazón, es necio. ¿Por qué? Porque
dijimos que para que un novillo pueda trabajar la tierra, en ese tiempo usaban los toros, los bueyes. El novillo tenía que estar atado a un toro más grande. Entonces el toro grande le ayudaba a conocer cómo caminar para poder arar la tierra sin hacerse daño. Pues Israel era como novillo indómito. No quería el yugo de Dios. No quería la ley de Dios. No quería sujetarse a la ley de Dios. Quería hacer lo que el resto de gente hacía. Ellos querían hacer. Y los profetas, una y otra vez, vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse. No querían. Capítulo 7, verso 4. Fíjate, dijimos, amaban tortas de pasas más que a Dios, como novilla indómita, no querían sujetarse a la ley de Dios, eran necios, eran rebeldes, eran tercos. Capítulo 7, versículo 4. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Son como horno encendidos por el hornero. ¿Qué significa esta frase? Son como hornos encendidos por el hornero. Dice el texto, todos ellos son adúlteros. Parece que el adulterio, la fornicación, en ese momento, en ese tiempo, era tan practicada, que ya nadie se asombraba de que eso Dios lo había reglamentado en su palabra, y ellos seguían como el horno, seguían pecando. El pecado estaba ya alto, pero no les importaba, seguían pecando. Y la promiscuidad, el adulterio, la fornicación fue pan de cada día, cada vez más y más y más y más y más. Esto es lo que estaba pasando con Israel. Ahora, si tú vas tomando cada una de estas metáforas y traspasándoles a nuestros días, vas a ver que calza exactamente. Ahora vamos a ver qué más, qué otra metáfora usa el profeta. Capítulo 7, versículo 8. ¿Qué otra metáfora usa? Mira, el versículo 8 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Efraín es otra palabra para referirse a Israel. Israel dice, fue torta no volteada. ¿Qué significa esto, torta no volteada? Ustedes que son amas de casa saben lo que es una torta no volteada. Por un lado están cocinadas, por el otro lado están crudas. Así era Israel. Parecían, pero estaban crudos. Parecían, pero estaban pecando. Parecían, pero no eran. Parecían, pero se habían apartado. Tortas no volteadas. Creo que hay muchas frases que nosotros utilizamos. Tengo aquí algunas de las frases, quisiera repetirlas para que ustedes más o menos relacionen tortas no volteadas con estas frases. Fíjate, como una fe superficial sin profundidad ni madurez. Esa es una torta no volteada. Fe, pero sin madurez. O sea, tengo yo el conocimiento, pero no he madurado en las decisiones que tengo que tomar. Como una vida espiritual a medias que no sirve para alimentar a nadie.
¿Te das cuenta? Esto de torta no volteada, parezco cristiano, pero no puedo compartir con otros. No puedo yo dar vida a otros. No me comprometo con otros para poder ayudarlos a otros a crecer, porque parece que yo sí, pero no. Como la comida rápida, se ve bien, pero no nutre. Así estaba Israel, parecían, pero no eran. Y eso me llama mucho la atención cuando Jesucristo, cuando Él empieza su ministerio y Él habla a los discípulos en parábolas, Él habla en metáforas, y Él les decía, miren, la iglesia, el reino de los cielos es como cuando un sembrador sale, y vas a ver que utiliza muchas parábolas, pero la que me llama la atención es la que dice que crecerá tanto el trigo como la cizaña. ¿La cizaña es verdadero trigo? No, se parece al trigo, pero no es trigo. Entonces uno se confunde en la iglesia. ¿Será? ¿No será? Torta no volteada. Expuestos a la palabra todos los domingos, expuestos a la palabra, pero nunca transformación de sus vidas. Wow. Así estaba Israel, tortas no volteadas. Y por último, fíjate lo que dice en el capítulo 7, versículo 11. Y esta es una de las características tristes del pueblo de Israel, que también por asociación podemos nosotros ver cómo estamos nosotros con esto. Dice el versículo 16, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. La última parábola, metáfora que trae el profeta es como arco engañoso, como arco engañoso. Viste que cuando tú tienes un arco con una flecha y tú quieres salir a cazar con la flecha, y si tú no sabes manejar el arco y la flecha, ¿cazarás algún día? ¿Traerás algo para la comida? No. ¿Qué es lo que significa esto como arco engañoso? Y aquí hay algunas características que me gustaría que pensemos. Fíjate, como arco engañoso significa como inocencia sin prudencia. Y esto tenemos que nosotros ahora más que nunca preocuparnos por nuestros hijos. Nuestros hijos parecen inocentes, pero no les hemos enseñado a ser prudentes. Y eso es triste porque la sociedad en la que vivimos apela mucho para atrapar a muchachos inocentes. Piensan que todo está bien, que todo está bueno y se meten a todo. No todo es bueno en este mundo. Tenemos que como padres enseñar a nuestros hijos a ser prudentes. Entonces eso es como un arco engañoso. Algo parece que lo que parece bueno, entonces me meto. No todo lo que parece bueno es bueno. Analízalo, piénsalo, examínalo con tus hijos. Como quien confía ciegamente sin pensar en las consecuencias. Sí, hagámoslo. Pero ¿y las consecuencias? No importa. Cuidado, como arco engañoso. Y especialmente los jóvenes en este punto que quieren desarrollar relaciones con amigos, amigas, que parecen buenos, ¿no? Pero son arcos
engañosos que cualquier rato te desvían del camino. Y no solo hablo de los jóvenes nuestros, pero también como padres. Pensamos que esta persona me puede ayudar, pensamos que con esta persona puedo hacer algún negocio, pensamos que con esta persona está buena, parece buena. Cuidado, arco engañoso. Ora primero, pide consejo primero. Como alguien que comparte todo, y esto sucede ahora en nuestros días con el internet. En el internet todo el mundo comparte y todo el mundo recibe, pero sin verificar de dónde procede. Fíjate que la mayoría de los virus que ahora tenemos en las computadoras, en los celulares, ¿por qué es? Porque abriste un email o abriste una página que no sabías de quién viene, y ahí viene el virus. Te afecta el celular, te afecta la computadora y te destruye. Arco engañoso. Como quien da like y sigue a cualquiera sin pensar. Ay, este está bonito, le pongo un like. Me suscribo. Arco engañoso. Cuidado, no seas como paloma incauta, como la iglesia que abre las puertas a todos, las filosofías, las religiones, sin medir el impacto que eso causará en la vida de la congregación, en la vida de los hermanos, en la vida de la iglesia. Como alguien que deja la puerta abierta esperando que nadie entre a robar. Paloma incauta. Arco engañoso. Ok. Y entonces estas son las metáforas que el profeta presenta de cómo está Israel. O sea, Israel no es que fracasó por falta de conocimiento. No, Israel tenía conocimiento, pero Israel tenía un corazón engañoso, un corazón corrompido, un corazón desviado. Fíjate, en el capítulo 6 de Oseas, vamos a retomar esto y terminamos acá. En el capítulo 6, versículo 7, mira lo que dice Oseas. Después de mirar estas metáforas, del problema de Israel no era el conocimiento, sino que ellos conocían, pero tenían un corazón duro. Y en el capítulo 6, versículo 7 dice, mas ellos, ¿quiénes ellos? El pueblo de Israel, dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Es interesante que el profeta les lleva a Génesis capítulo 3 para explicarles cuál era el problema de Israel. El problema de Israel era como Adán. ¿Qué hizo Adán? Quebrantó el pacto. Dios le dijo, no comas de este árbol. ¿Y qué hizo Adán? Comió. Dios le dijo, no te juntes con los pueblos paganos. ¿Qué hizo Israel? Se juntó con los pueblos paganos. ¿Te das cuenta cómo la historia se repite? Pero el profeta fue claro, mas cual Adán traspasaron el pacto. ¿Cuál pacto? ¿Te acuerdas? Éxodo 19. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Israel? Si ustedes son mi especial tesoro, ustedes van a ser mi pueblo especial, pero ustedes tienen que ser fieles al pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Él les hizo en ese momento para que ellos sean ¿qué? Fieles, respetuosos, confíen en Dios. Pero llegaron a un punto donde ellos dijeron, no queremos ni someternos a Dios, ni someternos a la ley de Dios, ni someternos a los líderes de Dios. No queremos. Y entonces Dios tenía preparado ¿qué? Exilio. Porque no puedes tú quebrantar la ley de Dios sin tener las consecuencias. Ahora, tres cositas que quiero rapidito mencionar. Los ídolos para los judíos era esto, levantar un becerro de oro. Era levantar un becerro y adorar a estos becerros.
Y parece cómico, ¿no? O parece sencillo, pero era un problema moral, legal y espiritual. No era fácil. Pero fíjate que hemos llegado a nuestros días. ¿Cuáles son los ídolos que nosotros tenemos? Ponme la siguiente gráfica. Para que veas que no hemos progresado. Al contrario. Mira lo que adora la gente. No sé si se ve, pero el mundo está cada vez más sumido en la oscuridad, en la idolatría, cada vez más apartado, más lejos de Dios. Por eso es que en esta mañana, hermanos queridos, como iglesia, nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Nosotros necesitamos revisar nuestra vida espiritual, cómo estamos nosotros en esta relación con Dios, en esta relación con nuestro Padre Celestial, de mi vida espiritual está creciendo, mi vida espiritual está siendo honestamente de corazón. Déjame terminar con esta pequeña ilustración, a ver si con esto nos vamos para ir en esta semana a meditar. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo estoy creciendo? ¿Cómo es que realmente yo no estoy dejándome llevar como Israel se dejó llevar en esos días? Piensa esto, si es tu cumpleaños y tú invitas a todos tus hermanos, a toda tu familia a la fiesta, y todos vienen a divertirse, y nadie te trajo regalo, y nadie te felicita, y nadie dice ¿dónde está el cumpleañero? ¿Cómo te sentirías? Qué pena, qué tristeza. Sabes, los domingos cuando estamos aquí deberíamos nosotros saltar, gritar, porque estamos delante del cumpleañero, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y porque nos damos cuenta que cuando llegamos sucios. Y la única manera de limpiarnos es a través de venir a Cristo, venir en arrepentimiento, venir y decirle: Señor, aquí estoy, sucio, límpiame de toda mi maldad. Y eso no fue lo que hizo Israel. Israel fue terco, fue rebelde. Pues entonces atente a las consecuencias. Primero llegó Salmanaser, rey asirio, y llevó a las 10 tribus del norte. 100 años después, 586, vino Nabucodonosor y les llevó a las 2 tribus del sur 70 años de esclavitud en Babilonia. ¿Querían dioses? Pues Babilonia está llena de dioses. Pasaron 70 años donde Daniel oró a Dios pidiendo. Daniel estaba en Babilonia, había sido llevado como esclavo, y Daniel oró en Babilonia: Señor, ya pasaron 70 años. El profeta Jeremías dijo que 70 años tenía que pasar y ya han pasado 70 años. ¿Vas a hacer algo por el pueblo? ¿Sabes qué pasó? Dios levantó al rey Ciro, que Dios lo utilizó como su siervo, a un impío, para decirle al pueblo de Israel: los que quieren regresar a Israel para reconstruir el templo, los muros, pueden regresar. Y sabes que Nehemías, Zorobabel, Esdras regresaron. Y ahí están los libros para que veas cómo ellos regresaron a reconstruir nuevamente la ciudad destruida por su pecado. Quiera Dios que nosotros aprendamos de esta historia de Israel, triste historia, exilio
Exilio es lo que para nosotros sería la disciplina de un Dios santo y celoso, que Dios no comparte su gloria con nadie. Que hermanos, esta historia de Israel nos ayude a poder ser honestos con nuestro Dios, ser transparentes con nuestro Dios, amarle a nuestro Dios de todo corazón, amarle más que cualquier otra cosa y dejar que Él sea la cabeza que dirija todos mis pasos el resto de mis días. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar.